estudiante de la UNAD, del programa de Ciencias Políticas. Como parte de mi análisis sobre el sistema electoral colombiano, específicamente en el contexto de las elecciones territoriales de 2023, he llegado a la conclusión de que nuestra democracia es una democracia que está en crisis y está enferma. Casos como ejemplo como el de Mocoa, que estudiamos a fondo, nos demuestran que el sistema es vulnerable al clientelismo y a la judicialización. Entonces nos preguntamos, o debemos de poner cómo, por ejemplo, el voto se convierte en un producto más del mercado. Entonces, ¿cómo nos preguntamos cómo brindamos el voto para garantizar una participación real y sin vicios? Sí. Entonces, hoy propongo 3 reformas cruciales al marco normativo del sistema electoral colombiano. Esto no son solo ideas, son ajustes estructurales que son necesarios para que el voto sea un acto de convicción, que sea a conciencia, ¿sí? Y no de negociación. La primera reforma tiene que ver con la trazabilidad y transparencia financiera. El primer cáncer de nuestra política local es la opacidad en la financiación de las campañas. Es imposible luchar contra la compra de los votos si el dinero que la financia no deja rastro, no deja huellas. En el municipio el control de topes de gasto es casi inexistente, lo que facilita el ingreso de fondos ilícitos o la violación flagrante de las normas, de los topes, por ejemplo, para la inversión en las campañas. Mi propuesta se debe implementar la trazabilidad bancaria obligatoria y total para todos los movimientos de las campañas. Esto significa que cada aporte o donación o gasto, sin importar el monto, debe canalizarse exclusivamente a través de cuentas bancarias que sean verificables y plataformas digitales supervisadas propiamente por el Consejo Nacional Electoral. El argumento es que al eliminar el efectivo y obligar a la bancarización, atacamos 2 problemas. Primero, reducimos la financiación ilegal. Y segundo, facilitamos que los organismos de control y la propia comunidad, la propia ciudadanía, puedan auditar en tiempo real el origen de los recursos. Si el dinero es visible y trazable, la posibilidad de comprar conciencia se reduce significativamente. La reforma 2 tiene relación al empoderamiento y a la protección a través de las veedurías ciudadanas, ¿sí? Entonces el ciudadano como un fiscal protegido. Entonces la segunda reforma que propongo es que se centra en la fragilidad del ciudadano. Sabemos que la compra de votos y el trasteo existen, pero el miedo a las represalias y dificultad para obtener pruebas detienen las denuncias. En lo local, denunciar al político de turno puede costar el empleo o inclusive hasta su vida. Mi propuesta es necesario crear una figura del veedor electoral temporal con garantías de protección. Este ciudadano, previa capacitación, debe, tener un canal de denuncia confidencial, con presunción de buena fe ante la Fiscalía y la Procuraduría. Lo crucial es que su identidad debe estar reservada y debe recibir las medidas necesarias de protección inmediatas en caso de ser, amenazado. El argumento fundamental es que el marco normativo debe reconocer que la denuncia ciudadana es un acto de valentía. Debemos pasar de un sistema que castiga el delito solo después de que ocurre a uno que incentiva la vigilancia, protege al vigilante y es preventivo. Al empoderar y proteger al veedor le damos dientes
reales a la vigilancia en los municipios y atacamos frontalmente a la impunidad. La tercera reforma es la institucionalización de la lectura crítica. La reforma, y quizás la más importante a largo plazo, es cultural. El sistema electoral no va a cambiar de fondo si el votante sigue siendo un blanco frágil de la desinformación y el clientelismo. Necesitamos fortalecer las competencias ciudadanas y que los ciudadanos tengan formación, tengan los conocimientos básicos y fundamentales de cómo funciona todo este sistema electoral. Mi propuesta radica en que se debe establecer un programa nacional obligatorio y permanente de educación cívica crítica, financiado con recursos de los partidos políticos. Este programa debe enfocarse en dos pilares. Primero, enseñar a los ciudadanos que ejercer la lectura crítica del discurso político, que aprendan a contrastar las promesas de un candidato con la viabilidad fiscal y legal de su municipio. Segundo, impartir información sobre la autonomía de la decisión y la resistencia al clientelismo. El ciudadano debe entender que el voto no es una mercancía. El argumento, es que solo un votante educado y crítico puede exigir calidad y rechazar la corrupción. Esta reforma garantiza que el voto de convicción prevalezca sobre el voto de necesidad. Es la única vía para generar, una demanda real de buenos gobiernos en el periodo 24-27 y mucho más allá, por supuesto. Con miras a la Cámara, en conclusión, el camino para un sistema electoral más justo en Colombia pasa por la sinergia de estos tres pilares. Primero, la trazabilidad financiera para acotar el flujo del dinero ilícito. Segundo, la protección a la veeduría para combatir la impunidad en lo local. Y tercero, la educación cívica crítica para empoderar al votante. Entonces esto depende de nosotros como ciudadanos exigir y promover estas reformas. La democracia de proximidad se defiende desde el análisis crítico y la participación activa. Dejemos de ser objetos de la política, volvámonos sujetos activos. Muchas gracias y que tengan muy buena noche, muy amables.